Un gigantesco meteoro amenaza las costas mexicanas. Es el huracán Patricia, el más poderoso en la historia del hemisferio norte. Categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Asombra los sistemas meteorológicos nacionales e internacionales. Enciende la alerta en nuestro país. Poblaciones costeras de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán se preparan para su embate. En el mar, presenta vientos de hasta 400 kilómetros por hora, con alto potencial destructivo. Los automóviles con estos vientos van a ser también removidos como proyectiles. Por fortuna, la Sierra Madre Occidental contuvo su furia. Este huracán nos recordó y alertó sobre una realidad que vive el mundo: el calentamiento global, la mayor amenaza del siglo XXI. La evidencia científica es contundente. Hemos alterado el pulso climático del planeta. Las actividades humanas, industria, generación de energía, transporte, crecimiento demográfico, la degradación de los ecosistemas, todo contribuye en la alteración del clima. Para profundizar los esfuerzos y reducir la peligrosidad del cambio climático, líderes de todo el mundo, incluido México, se reúnen en París, Francia, en la 21ª Conferencia de las Partes, COP21, de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático. Contamos contigo. Contiamo su di te. Nous comptons sur vous. We're counting on you. La temperatura de nuestro planeta es ideal para la vida. Es el único astro del universo que alberga vida, tal y como la conocemos. Es el hogar de 13 millones de especies que han poblado y siguen poblando los más variados ecosistemas. Este paraíso se encuentra amenazado por el calentamiento global. Huracanes, olas de calor, sequías, erosión, inundaciones, derretimiento de glaciares. Son fenómenos que han estado presentes en forma natural en diversas etapas de nuestro planeta. Desde su formación, hace más de 4.500 millones de años, la Tierra ha presentado cambios drásticos de temperatura. Al principio, experimentó una prolongada era de vulcanismo. Fue un verdadero infierno. Después, vivió una extensa y cruda glaciación. Con la aparición de las primeras bacterias y plantas, 3.800 millones de años atrás, la temperatura del planeta comenzó a estabilizarse. Hace 66 millones de años, el impacto de un asteroide en la península de Yucatán provocó otro enfriamiento extremo. El clima global descendió 7 grados centígrados. Grandes cantidades de polvo bloquearon la radiación solar, provocando la extinción de los dinosaurios. A diferencia de lo que ocurrió en las anteriores eras geológicas, el actual calentamiento global ha sucedido en tiempo récord. Tan solo 150 años. Ha sido provocado por la mano del hombre. Todo comenzó con la revolución industrial a mediados del siglo XVIII. Efectivamente, los seres humanos le cambiamos la composición química que tenía nuestra atmósfera y que permitió efectivamente la forma de vida como la conocemos y que llevaba ya muchos millones de años de una cierta manera. 100 años después, se escucharon las primeras voces de alerta. El investigador estadounidense Charles David Keeling fue el primero en advertir la amenaza del cambio climático. En 1958, comenzó el monitoreo de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Las mediciones en el observatorio de Mauna Loa, en Hawái, revelaron el incremento acelerado de gases contaminantes.
En las décadas siguientes, las actividades industriales siguieron creciendo, y con ellas, las grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que se emitían a la atmósfera. El uso masivo de vehículos, la tala de árboles, el uso indiscriminado de agua, las manchas urbanas, las selvas de concreto. En los últimos 25 años, se han perdido 129 millones de hectáreas de bosques en el mundo. Creció la actividad agrícola y ganadera para atender la demanda de insumos. Avanzó la desestabilización ambiental. De acuerdo con cifras de la ONU, en los últimos 20 años, las catástrofes naturales cobraron la vida de 600,000 personas y afectaron a 4,000 millones. Actualmente, el 80% de la electricidad que se consume proviene de combustibles fósiles, como petróleo, carbón, aceite y gas natural. La generación de energía, la industria, el transporte, el uso de productos químicos, la basura, es una combinación dañina que enferma al planeta. Así se produce el efecto invernadero. Las actividades productivas emiten gases que llegan a la parte alta de la atmósfera. Ahí retienen la radiación, lo que provoca el paulatino calentamiento del planeta, justo como si fuera un gran invernadero. Con el aumento de la temperatura, los vientos cambian su curso y modifican el clima. We're able to demonstrate that the CO2 concentration in the atmosphere has increased by 40% since pre-industrial times, mostly as a result of human activities, and that the levels of carbon dioxide in the atmosphere are higher than they've been for the last 800,000 years in Earth history. También hemos dañado la capa de ozono que protege a nuestro planeta de los rayos ultravioleta del Sol. Los compuestos clorofluorocarbonados que se utilizan en la industria han provocado un enorme agujero en ella. El mundo ya resiente los efectos. Entre 20 y 25 millones de personas han dejado su hogar a causa de inundaciones, hambrunas y otros desastres medioambientales. Son los desplazados por el cambio climático. Los científicos prevén un futuro complicado. Si este fenómeno continúa, aumentaría la incidencia y peligrosidad de eventos extremos como huracanes o sequías, lo que representaría riesgos para la agricultura, los alimentos y el suministro de agua. En México, el panorama no es alentador. El calentamiento global causaría una mayor potencia en los huracanes durante este siglo. El nivel del mar, por el derretimiento de los polos, cubriría el 1% del territorio. Las zonas más afectadas serían las costas de Campeche, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. La agricultura y la seguridad alimentaria también estarían en riesgo. Los estados del norte, principales productores de alimentos, serían afectados por largos periodos de sequía. La amenaza se extiende a 56% de los 2.456 municipios del país, donde viven 27 millones de mexicanos. El desafío es grande. México y el mundo tienen enfrente una seria amenaza que demanda acciones enérgicas para evitar eventos catastróficos. Tenemos que responder ya muy rápidamente. Estamos contra reloj. Hay muchos científicos que piensan que puede haber efectos irreversibles y que puede haber también puntos de inflexión en este incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para enfrentar la amenaza del calentamiento global, se han impulsado esfuerzos desde varios frentes. Primero, con los aportes de la ciencia. La investigación ha permitido alertar sobre la peligrosidad de este fenómeno y sus consecuencias. Destaca el trabajo de los expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, brazo científico de la Organización de las Naciones Unidas. Sus publicaciones han sido determinantes para la toma de conciencia. Incluso en el 2007, sus 2.500 integrantes recibieron el Premio Nobel de la Paz, junto con el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. El panel de expertos reveló al mundo la clave para reducir las probabilidades de catástrofes climáticas. Dejar de emitir gases de efecto invernadero para que a finales de este siglo XXI, la temperatura del planeta no suba más de 2 grados centígrados.
Si se supera esa barrera, los climatólogos pronostican un mayor número de eventos catastróficos. Y el objetivo es que no pase de los 2 grados, porque a medida que va a incrementar la temperatura, el número de fenómenos hidrometeorológicos va a crecer de manera importante, se pueden acentuar sequías, se pueden acentuar inundaciones, el nivel del mar podría subir. Los expertos consideran que con una temperatura de 2 grados sí puede haber afectaciones, más estas no podrían llegar a niveles tan drásticos. Parece sencillo, sin embargo, implica replantearlo todo. La forma de producción de la economía mundial, dependiente del carbón y los hidrocarburos. Our best estimate is that the global economy as a whole will be 23% smaller in 2100 than it would if we avoided climate change. Esto representa un cambio fundamental en los modelos de desarrollo económico porque sabemos que el cambio climático pues, es producto de la quema de los combustibles fósiles y los combustibles fósiles pues, son centrales para la vida moderna, para el desarrollo económico. Impulsar masivamente energías renovables como la eólica, geotérmica y solar. Contener el crecimiento de las urbes. Reforestar vastas regiones para que absorban el dióxido de carbono. La segunda vía para contener el calentamiento global es la diplomacia internacional. Es un largo proceso que comenzó con 2 reuniones emblemáticas. La Cumbre de la Tierra en Estocolmo, Suecia, en 1972. Y 20 años después, la de Río de Janeiro, en Brasil, donde los países acordaron crear la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que operaría como parte de la estructura de la ONU. Ayudaría al mundo a encontrar una salida a este problema. La convención sesionó por primera vez en 1995 en Berlín, Alemania. Inició sus reuniones anuales conocidas como Conferencias de las Partes, COP. Desde este primer encuentro, los delegados comenzaron a diseñar un instrumento para contener el calentamiento del planeta. Nació así el Protocolo de Kioto, presentado en 1997 en la COP3 de Japón y firmado por 140 naciones. Tenía un carácter vinculante. Era un acuerdo de cumplimiento obligatorio para 37 países desarrollados, incluyendo la Unión Europea. Estaban obligados a reducir los gases de efecto invernadero en 5.2% para el 2012. A pesar de las expectativas, el Protocolo de Kioto fracasó. Nadie cumplió. Estados Unidos, que en ese momento era el país que más contaminaba en el mundo, firmó el protocolo, pero jamás lo ratificó. Otro de los países más contaminantes era China, pero como era considerada una nación en desarrollo en la última década del siglo XX, no estaba obligada a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Nos damos cuenta que todas las emisiones subieron, que ningún país cumplió, ni los que estaban obligados ni los que no estaban obligados, mucho menos, por supuesto. En este siglo XXI, las COP han tratado de rescatar el espíritu de Kioto. Primero, se intentó infructuosamente en la COP15 de Copenhague, Dinamarca, en 2009. Un año después, en Cancún, México, los países acordaron evitar que la temperatura del planeta suba más de 2 grados este siglo e impulsaron el Fondo Climático de Financiamiento Internacional. En la COP de Durban, Sudáfrica, de 2011, en la antesala de perder su vigencia, el Protocolo de Kioto logró una extensión. Las nuevas metas se establecerán en la COP de París este 2015. Sus resultados se comenzarán a observar a partir del 2020. Estados Unidos ofrece reducir sus emisiones 28%, la Unión Europea 40%, Suiza 50% y China hasta 65%. Países como China, como Estados Unidos, como la Unión Europea están ya emprendiendo medidas, en algunos casos radicales, diría yo, realmente transformacionales de su economía. Sin embargo, aunque se cumplan estos ofrecimientos, las emisiones de gases de efecto invernadero estarían todavía 40% por encima de lo que sugiere la ciencia. Lo que se busca en las cumbres
Y lo que se busca, particularmente en la cumbre climática de París, no es la salvación del planeta y no es la salvación de la naturaleza como sustentadora y fuente de vida para todos nosotros y para todo el mundo humano y no humano, sino es la salvación de un sistema económico mundial. Francia recibe al mundo en la Conferencia de las Partes, COP21, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, del 29 de noviembre al 11 de diciembre de 2015. Asisten representantes de gobiernos y de organizaciones de la sociedad civil de 195 países. Tanto, há soluções concretas. Entre ellos, 150 jefes de Estado y de gobierno, como Barack Obama de Estados Unidos, Xi Jinping de China, Angela Merkel de Alemania, Enrique Peña Nieto de México y Dilma Rousseff de Brasil. El encuentro arranca con la sombra de la indignación internacional provocada por los atentados del pasado 13 de noviembre en París, la capital francesa. La seguridad ha sido reforzada. Ces contrôles sont effectués par 8000 policiers et gendarmes spécifiquement déployés à nos frontières aériennes, maritimes et terrestres. En ce qui concerne le déploiement des forces de l'ordre, en plus de ces 8000 policiers aux frontières, 2800 policiers et gendarmes officieront sur le site même de la COP. Las expectativas de la cumbre climática son ambiciosas. Reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero 40% para 2030 y 60% para 2040, y así limitar el aumento de la temperatura global en menos de 2 grados centígrados. Los especialistas no auguran grandes acuerdos. La cumbre de París va a concluir con un acuerdo, va a concluir necesariamente con un acuerdo que no va a ser vinculante, que va a estar dependiendo de lo que cada país quiera ofrecer, a lo que se quiera comprometer en una especie, como se dicen, de acuerdo buffet. Yo como lo veo es que París es el inicio, no es el final, es el inicio de una nueva dinámica de negociaciones, pero en París se van a sentar las bases de cómo nos vamos a seguir arreglando en el futuro para ir avanzando más rápido. Lo que sí se espera son avances en temas como la lucha contra la deforestación y la consolidación del Fondo Verde Climático para apoyar proyectos contra el calentamiento global. Un instrumento financiero propuesto por México. El clima, el Fondo Verde del Clima, que fue una propuesta que México hizo en Copenhague en el año 2009, se aprobó aquí en Cancún en el año 2010, ya entró en operación este Fondo Verde Climático y ya se hizo hace un mes la autorización del primer paquete y la presentación del primer paquete de 6 proyectos a financiar, y México está dentro de esas acciones que va a financiar por primera ocasión el Fondo Verde Climático. A noviembre de 2015, este fondo internacional cuenta con $9.300 millones. Para el 2020, deberá acumular una bolsa anual de $100.000 millones. En la COP de París se buscará afinar ese instrumento. Todavía se tiene que determinar los detalles sobre, por ejemplo, las contribuciones. ¿Cuál sería una cantidad justa que cada país de los que son los mayores emisores deberían de contribuir a ese fondo? Y después habrá que determinar cómo se canalizan esos recursos. Se avanzaría en un mecanismo para vigilar que se cumplan los compromisos internacionales de reducción de emisiones. Hasta ahora, 175 de 195 países participantes han manifestado sus compromisos. Que todos estos compromisos que hoy sometimos estos 175 países tengan que ser revisados cada 5 años, porque conforme avance el tiempo, la tecnología va a ser más barata, van a haber nuevos adelantos tecnológicos que nos permitan a los países poder incrementar nuestras ambiciones en nuestros compromisos e ir cerrando la brecha que nos falta para garantizar que la temperatura solamente incremente 2 grados.
y se impulsaría el financiamiento a países en desarrollo para emprender acciones de adaptación al cambio climático. Por ejemplo, reubicación de infraestructura estratégica, como hospitales, escuelas o viviendas en zonas de riesgo. Las 2 semanas que durará la COP21 de París abren una nueva ventana frente a la amenaza que implica el cambio climático para la vida en este planeta. Cada estado llegará con sus propuestas, incluido el Estado Vaticano con la encíclica del Papa Francisco sobre el clima y medio ambiente. La encíclica papal tiene 10 propuestas, entre las que destacan adoptar un acuerdo mundial justo que reconozca la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza y de garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Garantizar que el límite máximo de aumento de la temperatura se refleje en un acuerdo global, legalmente vinculante, con acciones y compromisos de mitigación ambiciosos por parte de todos los países. Explorar nuevos modelos de desarrollo y estilos de vida que sean compatibles con el clima, combatan la desigualdad y saquen a los pobres de la miseria. Y garantizar el acceso de todos al agua y a la tierra. Sería triste, y me atrevo a decir hasta catastrófico, que los intereses particulares prevalezcan sobre el bien común y lleven a manipular la información para proteger sus propios proyectos. Estamos ante el gran compromiso político y económico de replantear y corregir las disfunciones y distorsiones del actual modelo de desarrollo. El cambio climático amenaza seriamente el territorio mexicano. En la primera década del siglo XXI, los desastres naturales dejaron una profunda huella. En promedio, 154 personas muertas cada año, afectaciones a más de 2,5 millones y pérdidas económicas por 21,000 millones de pesos. Del año 2000 a la fecha, la sequía ha golpeado sensiblemente al país. En 2011 impactó en 90% del territorio nacional. El pronóstico para el 2039 es que las lluvias se reduzcan hasta 20%, provocando graves consecuencias económicas, sociales y ambientales. Para el 2100, la exacerbación del clima provocaría pérdidas de hasta 6% del Producto Interno Bruto. A nuestro país han llegado ya 31 huracanes y 59 ciclones. Los ejemplos más recientes y más conocidos por todos son en 2013 el huracán Ingrid y Manuel, en 2014 el huracán Odil y hace apenas unas semanas el huracán más intenso que se ha categorizado en la historia, que fue el huracán Patricia. Por eso, para México, la cumbre climática de la ONU, la COP21 de París, es fundamental. Nuestro país ha jugado un rol destacado en el ámbito internacional. La COP16 de Cancún creó un ambiente de confianza entre las naciones asistentes que persiste a la fecha. México también ha sobresalido por contar con 5 reportes nacionales sobre el calentamiento global y por ser el primer país en desarrollo en manifestar su compromiso en reducir emisiones, innovando en sectores como el energético, industrial y de transporte. Es de 22% de reducción de gases de efecto invernadero entre el año 2020 y 2030 y 51% de reducción de carbono negro, las partículas negras de hollín, entre el año 2020 y 2030. Las metas pueden incrementarse a 32% en reducción de CO2 para el 2030 y 70% de carbono negro. Al interior también se han realizado esfuerzos. En 2012, el Congreso de la Unión publicó la Ley General de Cambio Climático, que ha permitido plantear objetivos, entre otros, generar en 2024 al menos 35% de la energía de fuentes renovables. La meta es promover el desarrollo sustentable. Sí se puede ser un país desarrollado, que sí se puede ser un país petrolero y que sí se puede crecer y explotar esta riqueza y al mismo tiempo reducir emisiones. En 2014, el gobierno federal puso en marcha el Programa Especial de Cambio Climático. Incluye la adaptación de infraestructura estratégica que pudiera afectarse por eventos extremos.
reforzar o reubicar 28% de las viviendas, 16% de las unidades médicas, 20% de las escuelas, 40% de las instalaciones de petróleos mexicanos y 30% del tendido de la Comisión Federal de Electricidad. También 11% de las carreteras, 23% de los puertos y 16% de los aeropuertos. Sus objetivos son a 10, 20 y 40 años. Expertos señalan que estos esfuerzos son importantes, pero dicen que México tiene el potencial para ir más allá. Varias acciones muy concretas que México puede y debe hacer en el corto plazo para hacer realidad esa reducción de emisiones que ha prometido ante las Naciones Unidas. Primero, hacer realidad la oferta de llegar a cero deforestación en un periodo corto de tiempo, que no más allá quizá del 2020, México se rezagó desafortunadamente en sus estándares de eficiencia energética para vehículos. Tenemos ya que homologar nuestros estándares con Canadá y con Estados Unidos. Un estudio reciente muestra del Banco Mundial y algunas otras organizaciones muestra que México, junto con Rusia, es el país más rezagado en el desarrollo de las energías renovables del grupo del G20. ¿Qué queremos en México? Un desarrollo sustentable basado en empresas limpias, empleos verdes, bien remunerados. Nuestro país genera 1.4% de los gases de efecto invernadero. Está entre los primeros 12 que más contribuyen al calentamiento del planeta. Domingo 29 de noviembre de 2015, París, Francia. Comenzó una nueva ronda de negociaciones de la Cumbre Climática de la ONU. Una nueva oportunidad para alcanzar acuerdos que mejoren las expectativas de recuperar nuestro planeta y evitar una catástrofe. Solo la suma de los esfuerzos internacionales, lo suficientemente ambiciosos, pueden ofrecer un panorama más alentador para combatir una de las mayores amenazas de nuestros tiempos: el calentamiento global.